Pero a ver, esto ocurre normalmente en todos los lugares, Iván. Las personas que viven en los sitios no le ponen todo el valor que tienen a las cosas porque están viviendo en medio de ellas. Cuando hacías referencia hace un momentito a lo bonito que es la ciudad. Esa no es la expresión solamente de un sucrense, de un chuquisaqueño que está gustando de lo que está viendo. Es un dato absolutamente objetivo. La ciudad de Sucre tiene una serie de potencialidades y de cualidades cuando uno la investiga con una cierta objetividad y cierta profundidad que no la tienen otras ciudades de América Latina de su mismo rango. Quito, para poner una, Cusco, para poner otra, Guatemala. Me lo daba el dato Bernardo Gantier el día de ayer. En el Archivo Nacional de Bolivia se encuentra, y me lo dijo, te lo voy a poner en número para que lo entendas, calificado en 10, la reserva, el acervo, la acumulación de las partituras de música barroca que se interpretaban en América Latina en tiempos de la colonia, en tiempos de las misiones. 10. Le sigue el archivo de Concepción, en Santa Cruz, y el número es 2.8. Le sigue el archivo de San Ignacio de Mojos, en el Beni, y es 1.5. Y menos de uno tiene Quito, y menos de uno tiene Guatemala, que son los otros lugares que sirvieron de característica emblemática para lo que se considera como la riqueza del barroco, la música antigua. Bueno, si Chuquisaca en general y Sucre en particular pusiera en valor esto, lo que podría significar desde el punto de vista de interés internacional. O sea que el barroco es grande, es inmenso. Claro, el barroco es la expresión, lo dice Alejo Carpentier, el barroco es la expresión de la América criolla. Y si lo dice Alejo Carpentier y sabemos quién es el personaje y uno lo interpreta correctamente, es la expresión de la construcción del nuevo mundo, el nuevo mundo que es la conjunción de realidades culturales, de realidades humanas, que terminan produciendo algo distinto, que terminan acercando a los pueblos con un producto distinto. Ese es el barroco. Cuando uno lo pone eso en valor, y lo venimos trabajando en lo personal con el equipo del CEPAL que trabajamos esto en la zona de Chiquitos desde hace más de 20 años atrás, entendemos lo que significa la cultura viva. La cultura viva no es la que se desarrolla para que venga alguien y me saque fotos, es de lo que yo vivo. O sea, en Chiquitos la cultura viva es la comida. ¿Cómo han explotado con lo poco, digamos, relativamente poco que tienen? Y aquí teniendo algo, no sabemos todavía lo que tenemos. Yo ponía este ejemplo. Recientemente, con la Semana Santa, teníamos un festival internacional de música barroca. Se ha bajado a un concierto, pero eso podría más bien atraer. ¿Cuánta gente mueve el festival de música barroca allá? 70.000 personas. 70.000 personas. Sí, en 12 sedes. Ajá. Y que en turistas, gente que va a ver, a escuchar. Es que es mundial. Iván, es mundial. Es una invitación al mundo de quienes gustan ese tipo de expresión musical y ese contenido que genera un movimiento de esa naturaleza, porque y es muy bien, lo que está diciendo está muy bien y lo voy a poner en contexto. La iglesia de San Ignacio de Mojos, barroca, del periodo de las misiones, es una. La iglesia en San José de Chiquito es una, la iglesia en San Javier es una, la iglesia en Concepción es una. Y cuando uno recorre las calles de Sucre, no sabe a dónde mirar en términos de la oferta y la posibilidad extraordinaria que tiene, porque están viviendo ustedes en medio de ello. Bueno, ahí otra vez volvemos al concepto de que, bueno, nos confundimos con lo que tenemos. Pero ¿cómo hacen? Contaba un poco del Festival de Música Barroca, ¿cómo se hace? Ya, a ver, hay un elemento que hay que terminar de poner en valor y es que, ¿por qué lo chiquitano adquiere el valor, la fuerza, el contexto que tiene en este momento? Las misiones jesuíticas de Chiquito fueron declaradas Patrimonio Cultural Vivo de la Humanidad a comienzos de la década del 90, pero hay un hecho que se encuentra detrás de la declaración, y es que
durante el periodo de desarrollo de las misiones, la primera se funda en diciembre de 1691, San Javier, y la expulsión de los jesuitas es el 1767. En 75 años, los jesuitas tuvieron la capacidad de generar un proceso de transformación cultural que dio un salto de 4.500 años. Los grupos humanos que vivían en esa zona estaban técnicamente viviendo como en la Edad de Piedra. Y cuando son expulsados, después de 75 años, estaban manejando la partitura, el instrumento más extraordinario de comunicación en el mundo. Manejaban todos los conceptos vinculados al barroco y al renacentismo. De no saber leer ni escribir a leer la música. Pero además, hablar latín. Estaba prohibido el uso del castellano en las misiones para lograr evitar que haya influencias negativas por parte de los españoles, que antes lo que hacían era buscar indios para llevarse los esclavos, o los bandeirantes paulistas que hacían exactamente lo mismo. Entonces, la habilidad y la capacidad de los jesuitas logra establecer una lengua franca, aprenden el bésiro de la lengua moncosh, de la tribu moncosh, y lo convierten en lengua franca en todas las organizaciones que permitían una comunicación inmediata. Entonces, cuando uno investiga y cuando uno estudia, encuentra que era imposible que se hubiese producido un acto de imposición. Eran 2 curas, 2 padrecitos por cada misión, y en las misiones habían 5.000 personas. ¿Cómo podrían 2 haber logrado imponer a 5.000? Bueno, lo que hubo fue un proceso de apropiación, Iván. Ajá. La gente se apropió, lo hizo suyo, y la capacidad artística natural innata, la capacidad de sus propias habilidades puestas en valor por los jesuitas, permitió que ellos se apropien de una manera tan extraordinaria como, te doy 3 datos. El primero, la iglesia de Santa Ana de Velasco, en la provincia de Velasco, a 48 kilómetros de San Ignacio, fue construida por los chiquitanos después que habían sido expulsados los jesuitas. Les dio la gana de construir una iglesia. O sea, dejó una herencia de conocimiento, podemos decir, no solamente tangible. Pero el conocimiento expresado como un acto de apropiación, porque si hubiera habido una relación negativa, porque iban a construir una iglesia, yo no le hago un monumento al cepo o a la huasca, para ponerlo en términos de comprensión. Sí, sí. Bueno, en ese mismo pueblo, en Santa Ana de Velasco, se guardaron durante más de 200 años 2 arcones, 2 cachas, le decimos nosotros, que tenían 2 candados cada uno de ellos. Por lo tanto, habían 4 llaves. La llave pendía, era uno de los signos de autoridad de los caciques elegidos, y era la expresión de esa autoridad. Y ellos sabían que la llave era para abrir uno de los candados, pero no podía ser abierto por uno. La decisión era comunitaria. Y hace 22 años, la comunidad decidió abrir las cajas. Ellos sabían lo que había dentro, la gente que no era de ellos no. Bueno, cuando abren estas cajas, ¿qué había? 3.500 partituras de música guardadas celosamente. Como tesoro. Ellos sabían lo que eso significaba, porque había venido como producto de un proceso de naturaleza cultural transmitido de generación en generación. Pero ese dato que nos llama la atención profundamente y que podríamos ponerlo en valor hoy de una manera distinta, tiene otra expresión mucho más extraordinaria. En la comunidad San Juan de Chiquito, que queda a 50 kilómetros de San José de Chiquito, hace 15 años el alcalde de San José Germán Caballero, recibió la visita de la comunidad chiquitana de San Juan para decirle: mire, alcalde, la última iglesia que debía ser reconstruida por el arquitecto Hans Roth, que fue el que hizo todo el trabajo en las misiones, era la de San Juan, y no la pudo realizar porque murió. Entonces le dice: si usted se compromete a reconstruir esa iglesia, nosotros le vamos a entregar algo que tenemos guardado. Le entró la curiosidad al alcalde y les dijo: sí,
lo voy a hacer, que es la reconstrucción de la iglesia, ya la voy a reconstruir. No, comprométase por escrito. Firmó que iba a reconstruir y les trajeron unas bolsas, unos gangochos, unas bolsas de Cotencio, con la filigrana de plata y un inventario que no le faltaba una sola pieza de 200 años atrás. La comunidad, en su pobreza franciscana, para poner un término de pobreza de solemnidad, se decía antes, había guardado eso que, si lo monetizaba en términos de sus necesidades, podía haber resuelto muchos de sus problemas de salud, de educación, de comida. Pero valía más que el dinero. Para ellos. Claro. Para ellos. Ese acto de apropiación, de hacer lo suyo y de valorarlo, es una demostración de esto que estamos conversando, del valor que tiene este hecho, que hoy es la expresión que permite poner en valor los festivales de música barroca. Porque todo eso se hizo en función, toda esa estructura musical, todas esas composiciones, los vargueños que hay en el depósito de la Casa de la Libertad, que administra Mario Linares, hay una publicación, fueron hechos en chiquitos, vargueños, con madera retaseada de todos los colores, con la misma perfección de los que se fabricaban en Viena, en Europa, en ese momento. Entonces, todo eso puesto en valor hoy, y estamos hablando de los festivales de música barroca, ha servido para que ese conjunto humano que estaba en ese territorio recupere su forma de expresión, que era la música, la ponga en valor y invita al mundo a que vengan a participar. La APAC, la Asociación Pro Arte y Cultura, que es la que lleva adelante esto, con Marcelo Araúz, con Alcides Parejas, con Cecilia Kenning, toda esta gente, el padre Pior Nabro, con René Hohenstein, le dieron forma a un festival desde el año 94, desde el año 95, que es el que ha permitido cada 2 años ir creciendo y reunir a todo esto. Y yo lo decía hoy, siendo Charcas, Chuquisaca, Charcas, la depositaria de esa riqueza extraordinaria de las partituras, siendo la administradora desde el punto de vista religioso de las misiones de Chiquitos, siendo la depositaria de la historia, pues a mí me llama la atención, como dirían los comentaristas deportivos, profundamente la atención, que Sucre no se hubiese empoderado hasta ahora de las misiones jesuíticas y no haya hecho suya toda esa riqueza cultural, que en el momento que lo inicia va a ser un elemento más puesto en valor para que Sucre y Chuquisaca atraiga a nivel mundial, otra vez. A nivel mundial. Mundial. ¿Cuánta gente mueve? Lo dijo, lo puede repetir. 70.000 personas en todas las sedes, sí. Durante el tiempo que dura el festival, son 2 semanas normalmente, a finales de abril, primeros días, primera semana de mayo, cada 2 años, toca el próximo año, mueve alrededor de 70.000 personas en todas las sedes, porque no es, en Santa Cruz tiene 2 o 3 lugares, pero es San Ignacio, es Concepción, es que no están a la vuelta de la esquina, 500 kilómetros. Claro. Pero San Ignacio de Mojos, en el Beni, también ya está incorporado. Y estamos haciendo... ¿Y quién ejecuta la música? Grupos de nivel mundial que solicitan su participación para venir a interpretar... Están haciendo fila ya. Sí. Claro. Para venir a interpretar la música que ellos gustan, que ellos han desarrollado, que ellos han aprendido en los lugares para los cuales se compuso la música. Porque es gente que además duerme, pasea, no solamente va a ello, come empanaditas, que esto, que el otro, bueno, eso mueve. Son 2 cosas que hay que poner en valor y sirve también perfectamente para lo que puede hacerse en Chuquisaca, en Sucre. El primero es esta categoría de cultura viva. La cultura viva es la expresión de puesta en valor de lo que yo estoy haciendo todos los días. Por ejemplo, cocinar. Hay una oferta en favor de la gente que visita para ir a determinados lugares que ya están organizados, a cocinar junto
con la señora que cocina normalmente y que se integra y termina cocinando. Eso está muy en boga, ¿no? Eso está muy en boga, que, bueno, que la leña, que como además cultiva, va, traslada, eso se hace mucho con el café, con el vino también, bueno, hay varios. El efecto demostrativo en este momento en San José de Chiquito, que es nuestra base de trabajo para demostrarlo, es que hay, nosotros llamamos pascanas, hay 12 pascanas que van desde la cocina al tallado de las máscaras de los abuelos, a los telares, a las pinturas, son 12 variedades de lugares al que la gente va y se posesiona, la hace suya. Y la gente que está viviendo, porque el pan que está haciendo o la comida que está haciendo la señora es de lo que vive normalmente, solo que en este caso está incorporando un elemento más, que es quien está queriendo tomar una vida, una acción en relación a eso. Claro, no hace nada distinto, es su cotidiano, sí. Se involucra a lo cotidiano. Ya, pero ¿quién tiene que involucrarse? ¿Quién tiene que apropiarse? ¿Es el sucrense, es el chuquisaqueño, es la autoridad, es desde el presidente, el nivel central? ¿Quién tiene que volver a enamorarse de estos atractivos? Bueno, en las investigaciones que venimos haciendo como equipo y personalmente a la que me he metido a fondo porque veo que esta es una opción de verdad, porque está unida, si te fijas el subtítulo del libro dice relacionado con el turismo y las ciudades intermedias. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué hemos llegado al café o a proponer el café? Porque en esta exposición, en estas explicaciones que yo venía haciendo desde el año 2013 de ciudades intermedias, había que hacer una explicación y costaba que se entienda. Luego de explicada se entiende qué son ciudades intermedias. Son ciudades entre las capitales y los despoblados o las zonas rurales que cumplen una función de articulación y de servicio. Ese es nuestro aporte, es decir, nodos de servicio que estén articuladas entre sí para efectos de que la gente cuando necesite algo no se vaya más lejos. Esa es la ciudad intermedia. Pero sentía de que faltaba un entendimiento operativo y práctico y había que incorporar el tema de la economía, ya no solo el concepto de la teoría. La platita, el bolsillo. Porque a partir de ahí eso se entiende mucho más rápidamente, se monetiza y se genera lo que estamos buscando, la producción de un excedente de dos naturalezas, excedente económico y excedente simbólico. El excedente económico es el que me entra al bolsillo al final del día y me permite estar tranquilo para el día siguiente. Y el simbólico es el de mi cultura, el de mi duende, el de mi identificación distinta de otro lugar. Yo tengo que estar claro cuando estoy en Sucre, que estoy en Sucre y no en otro sitio. Bueno, ese elemento de involucramiento, de apropiación, expresa primero una convicción, porque al incorporar el turismo, lo que estoy haciendo es incorporar a más de 20 actores y a una acción que obliga a que esos 20 actores estén ligados entre sí. Un ejemplo sencillísimo, Iván. Si yo subo un taxi y lo hago de manera regular a todos los lugares que voy, yo le pregunto al taxista, ¿y dónde puedo ir a comer una nogada? ¿Y dónde puedo ir a comer un mondongo? Un mondongo. Ya. Si el taxista no me da la dirección o no me da la información, se cortó la cadena del turismo. Ya, sí, ¿Se cortó? Sí. Bueno, eso tiene que ser asumido colectivamente, porque no es solo una información, es un modo de vida. Cuando yo voy poniendo todas estas experiencias que están dadas perfectamente en todo el mundo, lo has dicho, y después de la pandemia ha habido una modificación del enfoque del turismo, el de los grandes centros, el de los grandes conglomerados, está abriéndose a otro que tiene que ver con pequeñas experiencias vinculadas a cultura, a identidad, a naturaleza, a vivencia, a apropiación de la comunidad. Bueno, cuando yo encuentro esa opción que se me abre y yo voy poniendo en valor Calle en Sudaña, y voy poniendo en valor Tarabuco, y voy poniendo en valor los intios, digamos. Los intios. El cañón Yumasa, que es uno de el sexto más profundo del mundo, que puedo ir y sentarme y mirar cóndores volando delante mío. Cuando yo voy poniendo en valor el territorio, voy encontrando lo que significa la posibilidad de incorporar desde el punto de vista de generación de excedente económico
un ingreso extra. Y ese ingreso extra tiene que ver también con lo que como y la producción alimentaria. Y aquí está instalado el teatro. Este es un teatro armado hace 400 años para que funcione con la gente que vive aquí. Pues todos son actores y actrices, todos forman parte de esta dinámica. Entonces, cuando preguntas, ¿y quién tiene que hacerse cargo de esto? Todos. Esto no es el acto de genialidad de una persona que defina que hay que hacer las cosas de determinada manera. Hay una socialización. Y en esa socialización está la puesta en valor. Gastón Acurio, este peruano universal de la gastronomía, ha logrado posicionar la gastronomía peruana en el segundo lugar. Los que saben son los que lo califican, después de la comida tailandesa. Bueno, ¿cómo es que logra un cocinero? No le estoy quitando el valor al chef, alguien que cocina, involucrar a una colectividad nacional para que se la crea. Cuando uno va a Lima, Iván, pero no solo en Lima, en todos los lugares, uno encuentra que entra a cualquier pensión de barrio y todas las mesas tienen mantel. Mira el detalle. Mira la invitación. ¿Qué es que una mesa tenga un mantel en un restaurante, en una tienda, en un bolichicito? Y tiene una oferta inmediata de sabores que le invitan de mote frito con salsas. O sea, ellos no saben si yo me voy a quedar. El solo hecho de sentarme me traen. Y en lugares Paita, al norte del Perú, que son zonas de pesca, no terminan de sentarse uno y le traen un tazón con sopa de pescado. Y no saben si me voy a quedar, pero es un acto, ya me involucraron. Si yo solo iba a tomar un vaso de agua, ya me tengo que quedar a comer porque ya me abrieron el apetito. Bueno, ese elemento tiene que estar acompañado hoy día en la tarde, junto con Bernardo Gantier. Le pedí, por favor, después de conversarlo anoche, que me hiciera el recorrido de la iglesia de la Merced. Esta iglesia tiene un valor, tiene una serie de valores excepcionales, Iván. Es el único lugar en el que hay 16 cuadros pintados de Pérez de Holguín. Ningún museo en el mundo tiene 16 y están ahí. Y están por perderse o por perjudicarse porque la iglesia está cerrada desde hace muchísimos años. Es la única iglesia que tiene 3 cuerpos, 3 naves en Sucre, la única. Es donde está el retablo más antiguo de Bolivia. Entonces, y está en medio de una situación que compunge. Yo le decía, tenés derecho a llorar si querés llorar, Bernardo, porque claro, esa riqueza excepcional que es patrimonial, si yo la recupero, la pongo en valor de nuevo, con todos los datos, con toda la información que hay ahí, el mundo no la tiene. Otra vez, cada cuadra tienen ustedes una iglesia. Vuelvo, la mejor iglesia misional que yo he encontrado está en San Ignacio de Mojos, en el Beni. Es una. Es el bloque principal, acompañado de un centro de interpretación, de un archivo, de un lugar que expresa la evolución de la cultura, pero es único. Entonces, en esta abundancia, en medio de esta abundancia en la que ustedes viven, le perdieron el valor a este tipo de situaciones. Entonces, ¿quién tiene que involucrarse? El alcalde. Si el alcalde no se involucra a esto, si el gobernador no se involucra, pues no hay forma que la población lo haga. Y esto es una invitación desde fuera. Esa iglesia tiene que ser restaurada, la de la Merced. Tenés que hacer campaña, Iván, para lograr recuperar, pidiéndole, ojalá una noche de esta pueda venir Bernardo y que te cuente la historia de lo que significa esta iglesia, porque ahí hay algo más que un centro ceremonial religioso católico. Previo para cerrar la primer parte y unirla con esto, el tema del barroco. A ver, Alejo Carpentier tiene una obra que se llama Concierto Barroco.
y tiene una entrevista, el que tenga interés, que ponga entrevista a Alejo Carpentier, y se va a encontrar porque es muy vista. Él explica el valor que tiene el tema del barroco, y tengo que poner en contexto, Alejo Carpentier es cubano, ha sido embajador de la Revolución Cubana, es un hombre comprometido en términos políticos y ideológicos, y digo todo esto porque el mensaje que él da es extraordinario. Él dice, América Latina es una construcción barroca. Es una construcción barroca que construye una identidad alrededor de lo criollo. Alejo Carpentier fue el inventor de la categoría lo real maravilloso, que luego da origen al boom de la literatura latinoamericana. Y lo dice a partir de un ejemplo. Dice, yo me di cuenta que Azorín, que Cervantes, que Machado, con toda la riqueza del lenguaje que tenían, no podían contar, no podían expresar un continente, la realidad de un continente, con un río que tiene 17 kilómetros de una orilla a la otra. ¿Cómo podrían ellos relatar lo que es la diversidad del color verde en todas sus tonalidades, o el canto de los pájaros, de las aves, si no habían tenido la vivencia? Y él dice, se me encendió una luz para entender y asumir que quienes teníamos que relatar América Latina éramos los latinos, sobre la base del lenguaje universal del castellano. Fíjate qué hermoso. Bueno, esa construcción es el barroco, es la opción. Algún día terminará este conflicto, falso debate de la lucha de las identidades. La lucha de la identidad termina en guerra o en muerte, porque es la imposición de uno sobre otro. El tema de la cultura es aprendizaje. Y lo dice en esos términos Alejo Carpentier. La posibilidad de expresar nuestra realidad criolla estaba en que asumamos la palabra para interpretar el barroco en toda su expresión, del que nosotros somos herederos. Cierro este paréntesis porque creo que era importante para poner en contexto. Muy importante, muy importante. No, lo que pasa es que debería caernos la cara de vergüenza al conocer a un cruceño que te viene y que te cuenta el tesoro que tienes. Solamente tienes que sacar la llave, como lo hicieron allá en la Chiquitanía, para decir, aquí tienen un tesoro, solamente falta descolgar la llave. Bueno, a ver, volvamos a Manuela. Yo me encontré con un descubrimiento alrededor de Manuela Sáenz, porque en una investigación personal de los tiempos del Libertador Bolívar, de los tiempos que había vivido, es un libro que escribió mi abuelo sobre el periodo que vino el Libertador a Bolivia, Plácido Molina Mostajo. Hay la sucesión de fechas. Bueno, en esa sucesión de fechas de cuando viene y sale de Bolivia, de lo que ahora es Bolivia, me crucé con un libro que es una compilación de muchos autores que se llama Amante de usted, patriota y amante de usted, que es sobre la vida de Manuela Sáenz. Y ahí hay varias referencias que se relacionaban a Manuela en lo que habría sido antes de Chuquisaca, Charcas y luego Bolivia. Y me llamó la atención y me puse a investigar. ¿Y por qué habré empezado? 2 años y medio me llevó la lectura de todo cuanto aparecía de Manuela. Porque efectivamente fui desentrañando una etapa, una historia de su vida que no había sido puesta en valor. Manuela Sáenz estuvo en lo que hoy es Sucre de los primeros días de diciembre del año 1825 hasta agosto, primeros días de agosto del año 1826. Bueno, ¿qué ocurrió? Mi hipótesis de trabajo de investigación era decir, conociendo el personaje histórico, hablaba 4 idiomas, Manuela, era la depositaria de la confianza del Libertador, era la que manejaba los archivos reservados, secretos. Había sido elevada a rango de capitán en la batalla de Junín y de coronel en la batalla de Ayacucho por méritos militares en la guerra. Era la persona de confianza total y absoluta, obviamente, de su amante, el Libertador, pero con el respeto total de todo el entorno. El Libertador, el mariscal Sucre,
le tenía una adoración rayana en la devoción. Todo lo que te estoy diciendo está expresado en cartas y en relatos. Entonces, mi pregunta fue, ¿y qué pudo haber hecho esta señora con todos esos méritos? Porque estar en silencio no era de su talante, no correspondía, viendo lo que había hecho antes en términos de toda esa sucesión. Y no encontré en ningún relato boliviano la presencia de Manuela Sáenz. Hay uno, Rumazo González del Ecuador, que tiene un renglón, un párrafo, dice: y acompañó al Libertador en su paso glorioso por la nueva república. Esa era la vida de los 8 meses de Manuela Sáenz. Bueno, busqué y encontré El Cóndor de los Andes, el libro, el facsímil que se publicó en 1975, con las crónicas que se publicaban cuando la patria era niña, cuando nacía. Es el periódico que recoge la publicación de los discursos, de los decretos, de las leyes que se publicaban. Era un diario oficial del Estado boliviano, como La Gaceta. Y leyéndolo me fui encontrando, no hay el nombre de Manuela ni el nombre de ninguna mujer. Era el elemento de la época. Las bellas, se dice de manera, estaban presentes ellas para decir que había mujeres, pero en ningún caso aparece un solo nombre. Pero me llamó la atención, Iván, una serie de hechos que aparecían que eran imposibles, que no hubieran sido redactados por una mujer, primero, y luego por alguien que hubiera conocido Quito con su forma de vida cotidiana. Entonces leí El Cóndor de Bolivia desde diciembre hasta agosto, desentrañando qué podía haber habido detrás. Y me encontré con estas sorpresas. La primera, resulta que hay la redacción de hay un relato de un almuerzo que se le hace al embajador de la Argentina, que le da Sucre, el presidente de la República, y relata cómo estaba dispuesta la mesa del banquete, con un preciosismo, con una delicadeza, el centro de mesa, las flores, el color de las flores, los cubiertos, las copas. El director del periódico era un extremeño, Facundo Infante Chávez, que vino y se sumó y fue el primer ministro de gobierno y el primer canciller del presidente Sucre. Me apareció la duda, ¿podía un general de guerra, acostumbrado a disparar, a montar a caballo, escribir el relato, describir con tanta precisión en El Cóndor de Bolivia un hecho de esa naturaleza? Aparté la información. No, pero Antonio José de Sucre escribía precioso. Sí, pero el detalle era femenino, no hay la menor duda. Encontré 2 elementos más que tienen la misma expresión de asombro. Cuando Bolívar conoce a Manuela, en junio de 1822, hay una figura muy simpática, muy interesante, es cuando entra Bolívar a Quito y recibe sobre su pecho una corona de laurel que alguien le lanza. Entonces él levanta la vista y arriba de la casa, del balcón de la casa un señor Larrea, que era uno de los notables del pueblo o de la ciudad, había esta mujer que tenía la identificación de caballeresa del Sol, que era un reconocimiento a la lucha de Manuela Sáenz dado por San Martín en Lima. Le habían puesto la estola, la reconoce, y esa noche hay una fiesta en el que empieza la relación entre ambos y continúa. Bueno, Bolívar sale de Sucre, de Charcas, los primeros días de enero del año 26, diciendo que iba a regresar a finales de abril. Estaba yendo a Lima para lograr que se ratifique la independencia de Bolivia. Él era muy respetuoso, era presidente del Perú también,
Entonces, para que no hayan conflictos de intereses, él buscó que el Congreso de Lima ratifique la independencia. Resulta que en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, el periódico El Cóndor, en la Gaceta Oficial del Estado, el Cóndor de Bolivia, hay un decreto del general Sucre, del presidente de la República, que instruye y que pide a la población que la ciudad se pinte de 3 colores, porque había muchas quejas, dice, por la refracción del blanco, la ciudad blanca, que estaba produciendo problemas a la vista de la gente. Entonces, para evitar que eso se produzca, instruye y pide que la gente pinte a su libre albedrío sus casas de 3 colores. Y el periódico oficial, la Gaceta Oficial del Estado, relata de qué manera debían hacerse combinación los colores para lograr eso que se estaba buscando. Rarísimo. Crucé la información con arquitectos y con gente que vivía en Quito para ver si había alguna relación, y el dato fue extraordinario. Resulta que esos eran los colores históricos de Quito. Y que lo que estaba haciendo Manuela era que cuando regresase Bolívar, que era lo que esperaba a finales de abril, porque la ciudad fue pintada con esos colores, quien conoce Quito sabe, tenés el Chimborazo atrás, es muy grande, pero la explanada que viene sobre la cual está Quito es bastante similar al Sicacica y al Cheuqueya, está a los pies. Bueno, esta señora, como un gesto de amor, hizo pintar la ciudad de La Plata, de Charcas, de Sucre después, para que cuando volviera a Bolívar y entrara, sintiera que estaba volviendo al Quito donde ellos se habían conocido. Bueno, y esa es otra beta importante. Pero hay otra más. A ver. El 24 de mayo, en Quito, es el recuerdo de la batalla de Pichincha. Pero históricamente las autoridades, el 24 de mayo, con el cambio que se acercaba de estación, entregaban a los menesterosos, hombres y mujeres, 2 tenidas de ropa. Los convocaban y les entregaban. Ese era un acto normal, natural, todos los 24 de mayo. Bueno, el 24 de mayo de 1826, en la ciudad de Charcas se realiza ese acto. ¿Quién que no fuera de Quito podía haber incorporado un tema de esa naturaleza? Que no hubiera sido... Y busqué el 24 de mayo del año después, cuando ya no estaba Manuela y no se repite. Bueno, tiene todo el sentido. Coincide ahí. Bueno, dicho esto, me dediqué a investigar las formas de escritura, las formas de relacionamiento entre Bolívar. Tengo una novela histórica, se llama Manuela, mi amable loca. Tiene 6 ediciones, se lee en las escuelas en Santa Cruz como parte de, en los colegios como parte de la literatura de investigación. Y el dato trasladado hoy a Sucre actual, es decir, ¿y dónde vivió Manuela Sáenz? Porque hay una red de ciudades que realizan eventos culturales, conciertos, encuentros de poesía todos los años, recordando a Manuela Sáenz. Y Manuela, el tiempo que vivió aquí no existe. Entonces yo vengo repitiendo hace rato, desde cuando Aide Nava estaba de alcaldesa y después, para decir, a ver, hay que encontrar el lugar donde vivía Manuela Sáenz, porque tiene que haber sido físicamente, es perfectamente factible hacerlo a partir de un dato. Era en la casa del obispo. La casa del obispo era la que sirvió de centro político para cuando la gente llegaba y venía, y ahí estuvo Bolívar y ahí estuvo Sucre. Me dicen que es la parte donde está en este momento la casa de gobierno, de la gobernación. Ya, bueno, sí. Eso ha cambiado en términos de disposición y de construcción, pero el espacio físico está ahí. Bueno, ¿y qué pasaría, Iván, si se realiza un concurso de identificación del espacio físico y se determina dónde era donde vivía Manuela Sáenz? Bueno, sería bastante bien visitado, y el centro cultural y las manifestaciones y la danza y la poesía. Y se incorporaría internacionalmente a la ruta que hay a nivel internacional en honor de esta heroína.